qué pasaría si 10.000 espartanos, sedientos de venganza, decidieran escribir con sangre el final de la invasión persa? Imagina el estruendo del bronce chocando contra la carne, las lanzas levantadas como un bosque de acero y el destino de toda Grecia colgando de un hilo. La batalla de Platea no fue solo un combate, fue la revancha que convirtió la humillación de las Termópilas en gloria eterna. Los persas habían arrasado ciudades, incendiado templos y hecho temblar a los griegos. Pero esta vez no se enfrentarían a un puñado de defensores desesperados. Esta vez, Esparta, Atenas y toda Grecia se levantaban como un solo puño. Frente a ellos, el ejército de Jerjes, ya humillado en Salamina, luchaba por salvar la última sombra de un imperio que se creía invencible. Prepárate para revivir el rugido de escudos que estremeció la tierra. La estrategia que volteó la marea de la guerra y la batalla donde la libertad griega desafió a los dioses del poder persa. Porque en Platea, lo imposible se hizo inevitable. Pero la guerra no había terminado. Antes de marcharse, Gorgias dejó un legado envenenado a su mejor general. Mardonio, a diferencia de su rey, no era un hombre arrogante, era un estratega paciente, astuto y temido. Con él quedaba una élite de casi 100.000 persas curtidos en 1000 batallas, preparados para recuperar el honor perdido. Mientras Gorgias regresaba a Asia, Mardonio comprendió algo. La fuerza de los griegos no estaba en su número, sino en su unidad frágil sostenida por él. Atenaos, Ispartau, Corinto, Tebasan. Todas esas ciudades se odiaban, se envidiaban, competían entre sí desde hacía generaciones. Si lograba quebrar esa unión, Grecia caería sin que un solo hierro persa tuviera que mancharse de sangre. El invierno fue su arma secreta. En lugar de lanzarse al combate, Mardonio usó la diplomacia. Envió emisarios a Atenas con una oferta que parecía irresistible. La ciudad podría conservar su autonomía, recibir riquezas y ocupar un lugar privilegiado dentro del imperio persa en todo, a cambio de una sola rendirse. Pero los atenienses tenían la sangre todavía ardiendo por el incendio de su ciudad. Recordaban cómo los persas habían reducido la Acrópolis a cenizas. La respuesta fue un desafío. Expulsaron a los embajadores y ordenaron a sus ciudadanos abandonar sus hogares. Mujeres, ancianos y niños partieron hacia lugares seguros, mientras los hombres se preparaban para un desenlace inevitable. La guerra ya no era solo una cuestión de territorios, era un asunto de supervivencia. Y en esa tensión, el destino de Grecia pendía de un hilo. ¿Sería la astucia de Mardonio suficiente para doblegar la voluntad de un pueblo que prefería perderlo todo antes que vivir bajo el yugo de un imperio extranjero? La primavera trajo consigo el rugido de la guerra. Mardonio, seguro de su poder, condujo a su ejército hasta las llanuras de Platea, en Bioshia. Allí, bajo un cielo despejado y sobre un terreno amplio y abierto, eligió el campo de batalla. No era una decisión al azar. Las vastas planicies eran el escenario perfecto para su mayo Ere-Arma, la temida caballería persa, capaz de desatar el caos con cargas rápidas y devastadoras. Frente a él, Grecia respondió con algo nunca antes, una coalición de casi todas las ciudades-estado que todavía resistían al poder persa. Espartau, Atenaus, Corinto Mégara y muchas más enviaron a sus hombres. Era una unión improbable, construida sobre rivalidades antiguas, pero fortalecida por el miedo a la esclavitud. El corazón de esa fuerza eran los espartanos, más de 10.0 hoplitas, acompañados por sus tilotas, comandados por el regente Pausania. Junto a ellos, otros 70.0 aliados formaban una auténtica muralla humana. Lo que se desplegó fue un espectáculo impresionante, un mar de bronce ondeando bajo el sol, los escudos relucientes y las lanzas largas como un bosque metálico. Al otro lado, el mar de Persia, miles de arqueros, infantería ligera y jinetes preparados para aplastar a los griegos. Dos mundos diferentes se enfrentaban cara a cara, divididos únicamente por el río Asopo. Durante casi 2 semanas, el silencio de la tensión reinó en la llanura. Ninguno de los dos comandantes se atrevía a dar el primer paso. Pausanias sabía que cruzar el río
sería una sentencia de muerte. Entregaría a sus hópletes al terreno ideal de la caballería persa. Por su parte, Mardonio esperaba que el hambre, la sed y la impaciencia destruyeran la frágil alianza griega. Desde dentro, los soldados se miraban a lo lejos. Las hogueras iluminaban las noches y cada amanecer era un recordatorio de que el choque era inevitable. Dos ejércitos colosales, los más grandes jamás reunidos en suelo griego, estaban a punto de decidir no solo una guerra, sino el futuro de toda una civilización. El silencio de la llanura pronto se rompió con el estruendo de cascos y relinchos. La caballería persa, bajo el mando del brillante Masistio, comenzó a hostigar las líneas griegas. Sus jinetes lanzaban ataques veloces como relámpagos. Caían sobre los forrajeros, cortaban exploradores y se retiraban antes de que los hópletas pudieran reaccionar. Era un juego cruel de desgaste, diseñado para debilitar la moral de los griegos. Un día, los megarenses estuvieron a punto de ser aniquilados por una de esas cargas. Solo la intervención de los arqueros atenienses salvó la situación. Las flechas volaron en un coro mortal, hasta que Masistio, el orgullo de la caballería persa, cayó atravesado. Su muerte fue un golpe durísimo para la moral de sus hombres. Pero Mardonio no era de los que se rendían ante un revés. El general persa entendía que no necesitaba romper la falange espartana de frente, bastaba con cortar el aire y el agua que alimentaban al ejército enemigo. Por eso envió a su caballería, en una maniobra más ambiciosa, capturar los convoyes de suministros y sobre todo apoderarse de la fuente de Gargafía, el único manantial que abastecía a los griegos. La estrategia funcionó como una soga invisible. Los días pasaban y el hambre comenzó a morder a los hombres, mientras la sed los debilitaba mucho más rápido que las lanzas. Los yoplitas, famosos por su disciplina, empezaban a resentirse. Los murmullos en las filas crecían. ¿Qué sentido tenía permanecer allí, esperando morir lentamente bajo el sol? Pausanias comprendió que el tiempo ya no estaba de su lado. Si quería salvar a su ejército, tenía que moverlo. El plan fue una retirada nocturna hacia una posición más segura cerca de Platea, donde había agua fresca y terreno favorable para resistir. Pero desplazar a decenas de miles de hombres de diferentes ciudades en plena oscuridad no era una maniobra sencilla. Los griegos estaban a punto de descubrir que en la guerra, a veces el enemigo más peligroso no es la espada, sino el caos. La noche cayó sobre el campamento griego, como un manto de incertidumbre. Pausanias había dado la orden mover el ejército hacia una nueva posición, más cerca de Platea, donde el agua y el terreno ofrecían mejores ventajas. Sobre el papel, era un plan sensato. En la práctica, era una pesadilla. Mover a decenas de miles de hombres en la oscuridad, con hoplitas cargados de armaduras, aliados de distintas ciudades que apenas confiaban entre sí y sin una señal clara para coordinarse, era pedirle demasiado al destino. El centro del ejército avanzó más rápido de lo planeado, alejándose de las otras salas. Los atenienses en el flanco izquierdo quedaron separados, mientras que los espartanos, tercos y disciplinados, se negaron a moverse hasta asegurarse de que los demás estuvieran a salvo. El orden se deshizo en un rompecabezas de unidades dispersas. Cuando el amanecer iluminó las llanuras de Platea, Mardonio contempló lo que creyó un regalo de un ejército griego en plena retirada, desorganizado, vulnerable, dividido. Para él, no había la victoria, estaba al alcance del confiado. Dio la orden que marcaría su destino. Sus mejores tropas, la élite persa, cruzaron el río Asopo en una carga furiosa. El estrépito de sus pasos y gritos de guerra anunciaban lo que parecía ser la consumación de la conquista persa. Pero Mardonio no entendió la esencia de los espartanos. Lo que él veía como una fuga era en realidad una maniobra. Pausanias aguardaba el momento exacto. Cuando los persas estuvieron lo suficientemente cerca, la orden retumbó girar y enfrentar. Los espartanos, hasta entonces estáticos, formaron la falange. Escudos de bronce chocando entre sí, lanzas de 9 pies apuntando al cielo como una selva de hierro. La trampa estaba lista. Los persas no se enfrentaban a un ejército en huida, sino a una muralla humana preparada para resistir el impacto. La llanura de Platea estaba a punto de presenciar uno de los choques más brutales de la antigüedad. El rugido de los persas cruzando el río se apagó de golpe
cuando chocaron contra la falange espartana. Era como embestir una muralla. Escudos de bronce encajados unos con otros, lanzas largas apuntando hacia el pecho enemigo, y detrás de cada punta, un guerrero entrenado desde la infancia para resistir y no ceder un solo paso. La lucha fue brutal, un verdadero molino de carne. Los persas, con sus escudos de mimbre y lanzas más cortas, intentaban arrancar las astas de las manos espartanas. Buscaban cualquier hueco para abrir la muralla. Los gritos de victoria se transformaron en alaridos de dolor. La falange resistía, avanzaba lentamente, como una máquina imparable. Mardonio, en su caballo blanco, encabezaba a sus hombres con un coraje digno de un rey. Su figura destacaba entre la multitud, un estandarte viviente que mantenía la moral de sus tropas. Pero en la guerra, hasta los más valientes pueden caer. Una lanza griega lo alcanzó, derribándolo ante los ojos de su ejército. El impacto fue devastador. La noticia corrió como fuego en un campo seco. Mardonio había muerto. Lo que hasta un instante antes parecía una batalla equilibrada, se convirtió en desbandada. La confianza persa se quebró. Sin su general, el corazón del ejército dejó de latir. El terror reemplazó al coraje y las filas persas comenzaron a retroceder. Mientras tanto, en el otro extremo del campo, los atenienses se enfrentaban a los aliados griegos de Mardonio. Tras una lucha feroz, lograron romper sus líneas. El frente entero colapsó. Lo que había comenzado como una batalla campal se transformaba en cacería. La sangre empapaba la tierra de Platea. El rugido de la batalla se mezclaba con el sonido de la retirada persa, y los espartanos, con su disciplina inquebrantable, avanzaban paso a paso, como si la misma historia los empujara hacia la victoria final. Los restos del ejército persa huyeron en desbandada hacia su último refugio, un campamento fortificado con murallas de madera levantadas apresuradamente. Era una prisión disfrazada de fortaleza. Allí se amontonaban miles de hombres aterrados, intentando escapar de la furia griega que se aproximaba. Los espartanos, maestros del combate en campo abierto, encontraron dificultades para romper las defensas. Su disciplina era férrea, pero la madera resistía. Fue entonces cuando los atenienses, con su experiencia en asedios y guerras de murallas, tomaron el liderazgo. Con embestidas coordinadas y fuego implacable, derribaron las puertas y abrieron paso a la masacre. Lo que siguió fue una carnicería. Sin mando, sin moral y sin escapatoria, los persas fueron aniquilados. De aquel ejército de casi 100.0 hombres, solo unos pocos lograron escapar. Platea se convirtió en tumba y monumento. El botín era inmenso. Riquezas persas, armas, caballos y ornamentos de un imperio que parecía invencible. Pero el verdadero premio no se podía pesar ni contar. Ese día, Grecia ganó algo más valioso que todo el oro del mundo. Ganó su libertad. La amenaza persa, que había oscurecido al mundo helénico durante años, se disipaba en esas llanuras manchadas de sangre, y con la victoria surgía la posibilidad de algo nuevo. Esparta y Atenas, rivales eternas, habían combatido hombro con hombro. Esa unión, aunque frágil, dio nacimiento al período clásico, a la filosofía, a la democracia y al legado cultural que aún hoy moldea a Occidente. La batalla de Platea no fue simplemente el final de una invasión, fue el inicio de una era en la que un pequeño rincón del mundo desafió a un imperio y, contra toda probabilidad, venció. No fue la superioridad numérica ni la riqueza lo que decidió el destino, sino la disciplina, la convicción y la voluntad de resistir. Los espartanos demostraron que el sacrificio podía convertirse en victoria, y los atenienses que la astucia podía abrir las puertas más cerradas. Juntos, griegos que tantas veces habían peleado entre sí, escribieron una página que cambiaría el curso del mundo, porque Platea no solo selló la derrota persa, también abrió el camino a una nueva, el florecimiento del pensamiento, del arte y de la política que definiría la civilización occidental. La libertad conquistada ese día se convirtió en el cimiento sobre el cual se levantarían las ideas que aún hoy guían a la humanidad. Al final, lo que nació en Platea fue mucho más grande que una victoria militar. Fue un recordatorio eterno de que incluso frente a gigantes,
la unión y la determinación pueden forjar milagros. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿qué habrías hecho si hubieras estado en aquel campo de batalla? ¿Te imaginas resistiendo junto a los espartanos, con el escudo levantado hasta el último aliento? ¿O trazando estrategias con los atenienses para engañar al enemigo? Piensa que esa unión, tan difícil y tan improbable, nos regaló el mundo que hoy conocemos. La democracia, la filosofía, el arte. Todo comenzó porque alguien se atrevió a creer que la libertad valía más que la vida misma. Así que dime en los comentarios, ¿cuál crees que fue el mayor legado de Platea Anlá, victoria militar o el nacimiento de una nueva era? Y si te apasiona tanto como a mí revivir estas batallas que cambiaron la historia, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo viaje al pasado. Porque recuerda, la historia no está muerta. La historia late en cada uno de nosotros.